Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 360, la noticia vista desde todos sus ángulos. Es un tema que está marcando no solamente la discusión de Chile, sino que la del mundo, tanto social como política. Estoy hablando del fenómeno de la migración, y no solamente porque Chile sea el país del Cono Sur que más migrantes recibe, sino que porque también se está debatiendo en nuestro país una nueva ley migratoria, está en debate en el Congreso. También hemos conocido el dato del día de hoy de una nueva encuesta que hizo Ipsos y Espacio Público, que revela lo que pensamos nosotros los chilenos de la migración, y también está marcado por esta discusión que hubo a fin de año sobre la abstención de Chile de firmar el Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Chile, si vas para Chile, así comenzaba una canción folclórica de nuestro país que reflejaba el ánimo acogedor. Podemos decir seguir cantando esta misma canción. Bueno, es lo que vamos a ver de acuerdo a los datos que, como les decía, refleja esta encuesta de Ipsos y Espacio Público, que revela, fíjense, que el 43% de los chilenos piensa que la migración puede ser dañina para nuestro país. ¿Cuáles son los otros datos? María Luisa Carrión nos lo presenta en la siguiente nota. Mi nombre es Gretel, soy venezolana y tengo 6 meses en Chile. Hola, soy César Chambergo, tengo 8 años en Chile. Yo soy Richard, llevo 2 años en Chile, yo soy de Haití. Una última encuesta reveló que el 43% de los chilenos cree que la migración es dañina, pero ¿cómo sienten los migrantes que los recibimos en nuestra casa? Los chilenos son muy buenas personas. A veces hay personas que dicen que los chilenos son malos, pero realmente no. Al comienzo fue un poco difícil por el tema de que los niños en el colegio como que son más llevados a las burlas, porque tú eres diferente. Cuando tú llegas a un país, todo va a depender de ti, cómo te traten, ¿sí? Si en cuanto a tu conducta, tus valores, los principios que tengas. No necesitan sentirse como que nosotros somos una competencia. Necesitan sentirse que nosotros venimos a ayudarlos, a apoyar y a aportar. Discriminación, en la micro, en el bar. Estaba con algún amigo chileno, dejan entrar los amigos chilenos y a mí no me dejan entrar. Esto ya está, y segundo, no se va a detener, va a seguir creciendo. ¿Y por qué? Chile estuvo cerrado por mucho tiempo, y ahora Chile es un país que está prosperando económicamente, se ha convertido y además tiene estabilidad política, se ha convertido en un destino atractivo para migrantes que están buscando estabilidad, que están buscando prosperidad económica. Las mujeres, los adultos mayores y los grupos socioeconómicos más bajos son los que presentan mayor resistencia a la migración. Yo no lo rechazo. Al final de cuentas han venido a hacer el trabajo que los chilenos no quieren hacer, en parte, y me gusta lo multicultural. El problema no son de los inmigrantes, el problema es de la mala política de migración que tenemos. No estamos preparados ni como país, ni en educación, ni en salud, ni en vivienda. Hay gente, digamos, que viene por mucha necesidad a trabajar, ¿verdad? Y uno entiende a esa gente, pero hay muchos inmigrantes que vienen también con el tema de la delincuencia, ¿verdad? Las personas que están menos expuestas, que tienen menos contacto con inmigrantes, es más probable que tengan actitudes negativas hacia la migración. Eso es, por ejemplo, muchas veces el caso de los adultos mayores, que en general no están expuestos a condiciones laborales en que tienen contacto frecuente con los inmigrantes. También pasa con las dueñas de casa, que tienen menos contacto con gente, salen menos de sus casas o se mueven en los mismos círculos. De repente ellos algún día puedan salir, sus hijos, no sé, sus nietos, podrán salir a otros países y de igual manera también que la traten muy bien. En general ya ahora como que todos me ven como si ya fuera un chileno más. Un proceso de adaptación
integración es un proceso donde donde desde hace 4 años están llegando una cantidad de extranjeros, es nuevo para el chileno. Sin embargo, una buena noticia, la encuesta también permite establecer que al menos discursivamente los chilenos están dispuestos a una integración social, ya sea en los barrios o en la educación. María Luisa Carrión, CNN Chile. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los datos duros de esta encuesta de Ipsos y Espacio Público, y lo primero que vamos a revisar es lo que tiene que ver con la preocupación. ¿De qué están preocupados los chilenos cuando ven el fenómeno migratorio? ¿Y qué es lo que dice? Que aumente la inseguridad, el tráfico de drogas y la delincuencia con los inmigrantes. Bueno, esta es una de las preocupaciones que es la principal. El 59% la incluye en su respuesta y el 37% dice que es la principal preocupación, que los inmigrantes que lleguen a Chile lleguen a delinquir. Pero ¿qué pasa con los datos duros? Bueno, de acuerdo a las cifras, menos del 2,5% de los extranjeros efectivamente está condenado por un delito, y también las cifras van variando. La última encuesta y el último dato que viene de Gendarmería plantea que el 5,5% de los extranjeros están en las cárceles. Por eso, de todas maneras, los resultados son bastante bajos en comparación al resto de la población carcelaria y la población que está condenada por delitos. Seguimos mirando también cuáles son las otras preocupaciones. Que lleguen enfermedades nuevas, esa es una de las preocupaciones que también salió en la encuesta y que está dando cuenta también de cómo las fake news están haciendo sentido y haciendo mella en muchísimas personas, porque de hecho lo veíamos con el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, quien planteaba que varias de las enfermedades nuevas que estaban llegando a Chile, incluso el aumento del VIH-Sida, se debía a la llegada de migrantes, lo que no es verdad, y que incluso salió el Ministerio de Salud a desmentir esa información que entregaba. Seguimos hablando de las preocupaciones, que haya menos puestos de trabajo para los chilenos, que haya mayor cesantía, esa es una de las preocupaciones. De acuerdo a las cifras también del INE, la cesantía no ha aumentado. Eso sí, los extranjeros tienen un nivel de calidad de los trabajos que es mayor, 8 de cada 10 tienen un contrato, pero sin embargo, claro, eso es una de las preocupaciones que se transmite con el discurso, con discursos catastrofistas. Vamos a seguir revisando otro dato de esta encuesta, bueno, que aumente también la cantidad de personas que tienen acceso a la salud pública. Y ese es un dato, claro, que es muy comprensible. La salud pública para muchos chilenos, para la mayoría, representa un gran problema. Los servicios están colapsados, las listas de espera son bastante amplias. Sin embargo, dentro de la población migrante, el 65% de la población migrante está afiliado a FONASA, no es el general. Por lo tanto, más del 80% de los chilenos sí lo está. Es un porcentaje que es más bajo. Pero también es una de las preocupaciones de las que hay que hacerse cargo, como también la educación. Porque otro de los temas que planteó esta encuesta es que, ¿qué es lo que preocupa? Que quite las vacantes a los estudiantes chilenos en las escuelas. Ese también es un dato que podemos ir contrastando, porque de acuerdo a los matriculados hay menos población de niños chilenos que se estén matriculando, y eso se debe a que la población chilena está envejeciendo. Muchos de estos cupos están siendo llenados por niños extranjeros, pero sin embargo problemas de falta de matrículas no hay. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo se realizó esta encuesta, en qué condiciones contestó la cantidad de ciudadanos que participó en este sondeo, y vamos a conversar con Daniel García, director de Espacio Público. Daniel, gracias por estar junto a nosotros, bienvenido. Vamos viendo los datos y rompiendo mitos, ¿no es verdad? Así es. Bueno, lo primero, ¿qué es el dato duro nuevo que revela esta encuesta? ¿Qué es lo nuevo? En términos generales, la primera conclusión que sacamos es que el discurso, al menos de integración social, o la idea de que la integración social en barrios o en educación es algo positivo, ha calado bastante profundo en nuestra sociedad. Podríamos hablar de un consenso respecto de eso, lo que no significa que vaya a ser fácil, ni que vayan a dejar de haber conflictos, pero significa que ya tenemos todos más o menos claro que es algo positivo, deseable y que va a ocurrir. Sin embargo, ese mismo consenso parece no existir todavía en términos de los migrantes, donde efectivamente vemos que las personas presentan muchas más preocupaciones, y además donde podemos distinguir
bastante diferencia entre los grupos encuestados. Por ejemplo, las respuestas de integración social en barrios y en educación eran bastante homogéneos si yo diferenciaba por sexo, si diferenciaba por nivel socioeconómico, si diferenciaba por edad. Sin embargo, en migrantes nos encontramos con diferencias muy marcadas. Mayor resistencia en las mujeres, mayor resistencia en la población de mayor edad y mayor resistencia en el nivel socioeconómico más bajo. Y eso nos permite empezar a concluir ciertos motivos que pueden explicar esta situación. Pensamos que efectivamente la migración hoy día se mira desde puntos de vista muy distintos según el nivel socioeconómico donde yo estoy. O sea, hay gente que se relaciona con la migración desde la provisión de servicios, desde algún empleo, y en general tiene una percepción positiva. Pero hay otros que se relacionan con la migración para compartir servicios, para compartir educación, para compartir barrios, y es ahí donde la integración es real. Y donde al parecer existieran algunas tensiones que la política pública no ha podido resolver. Y por eso vemos esa diferencia en los niveles socioeconómicos. Pero ¿cómo se van construyendo estas creencias? Porque muchas veces al preguntarle a las personas con nombre y apellido cuál es la relación que tienen con los migrantes, en el 1 a 1 es positiva. Sin embargo, cuando se habla del fenómeno migratorio es una actitud distinta. ¿Cómo se va construyendo el relato? Mira, hay una combinación de cosas. Lo primero es que las preocupaciones que aparecen respecto a la migración son preocupaciones generales de la población. O sea, la seguridad, la educación, la salud son las preocupaciones principales de las familias en Chile, y hoy día creo que de alguna forma el discurso, la forma en que los medios han comunicado ciertas cosas de la migración han hecho que muchas personas encuentren un responsable para algo con lo que yo estaba disconforme. Sobre todo los niveles socioeconómicos bajos, es muy probable que estén disconformes con su empleo, con su nivel de remuneraciones y con el nivel de servicio al que accede. Y hoy día ha habido un discurso que le ha mostrado un responsable de eso. Si vemos, por ejemplo, el gobierno, que hoy día ha hecho algunas medidas bastante importantes como la regularización de migrantes, en general ha vinculado en el discurso migración con delincuencia. O sea, el discurso hoy día es: ordenemos la casa, dejemos entrar a los migrantes que vienen a contribuir, no los que vienen a delinquir. Ese es el discurso. En una sola frase se junta migración y delincuencia, y vemos que como consecuencia hoy día la primera preocupación de los chilenos en torno a la migración es la delincuencia. Y eso ha sido discursivo porque, como tú planteaste y como los datos muestran, la población migrante delinque mucho menos que la población chilena. O sea, el 90% de los procesos penales donde hay un migrante involucrado es una víctima. Y la población migrante, cuando es imputado, es menos de la mitad de su incidencia que la población chilena. O sea, delinquen mucho menos que los chilenos, por lo tanto no hay motivo, no hay evidencia asociada a eso. Lo de las enfermedades nuevas... Pero por ejemplo, es la primera vez que vemos a expulsiones masivas que son dadas a conocer como fenómenos noticiosos, donde va una autoridad de gobierno, donde va la prensa y donde se comunica algo que tal vez antes ocurría igual en un porcentaje equivalente a la población migrante equivalente, pero no lo veíamos, porque no era un tema que estuviera en la palestra y en discusión. Sin duda ha sido un foco mostrar eso, que es minoritario, que son poquísimos casos de migrantes siendo devueltos a su país, versus los muchísimos migrantes que están siendo formalizados, y a partir de esa regularización, están pudiendo aportar a la economía a través de impuestos, están aportando a los sistemas de salud, están aportando a los sistemas de educación, y están generando además una riqueza cultural intangible en la sociedad chilena. Y sin embargo estamos mostrando lo otro, estamos mostrando lo minoritario, estamos haciendo esta asociación con algunos problemas sociales de la migración, y eso sin duda tiene un efecto en la población. No digo que no existan desafíos reales de política pública, o sea, efectivamente el compartir servicios, el compartir barrios, el compartir espacios requiere esfuerzo, requiere programas, requiere esfuerzos de integración, que es donde debieran estar hoy día las grandes ideas. De acuerdo a las preguntas que ustedes plantean, hay condiciones de los chilenos en las cuales sí estarían dispuestos a recibir a los migrantes si se les aseguraran efectivamente que sus necesidades básicas sí siguen siendo cubiertas. Por eso quiero que sigamos revisando en las gráficas lo que ustedes planteaban en la encuesta. Que, por ejemplo, claro, si hubiera el empleo suficiente para los chilenos y los extranjeros, el 43% estaría dispuesto a recibir a la migración. ¿Se hizo un discurso económico catastrofista que corresponde a la realidad? Los datos que nosotros tenemos es que el efecto de la migración en el mercado laboral no tiene el efecto ni de baja de remuneraciones ni de baja de disponibilidad de empleo. O sea, efectivamente creo que ha habido intenciones de explicar cifras a lo mejor no tan buenas de empleo en nuestro país a través de la migración. Se ha tratado de explicar en el otro defectos que son de nuestra sociedad, que tiene cuestiones por mejorar, y nuestra economía que tiene cuestiones por mejorar. Hoy día
también hay migrantes que crean empleo. ¿Por qué no estamos contando eso? O sea, hay migrantes que tienen en el agro que crean empleo, hay una cantidad de migrantes en el sector servicios que crean empleo, hay una cantidad de... Son parte de este 4% de crecimiento que tiene el país. Claro. Vamos a seguir viendo las otras condiciones que están poniendo los chilenos de acuerdo a lo que ustedes reflejan en esta encuesta, y vamos a revisar otra de las gráficas que estábamos viendo. ¿Bajo qué condiciones estarías de acuerdo con los migrantes? Bueno, si existieran más centros de salud pública para que los chilenos y los extranjeros pudieran atenderse. Y ahí también hay un tema donde efectivamente los que usan FONASA es un porcentaje dentro de los extranjeros que es menor al que usa FONASA dentro de la población chilena. Sin embargo, es un servicio que es deficiente y que en ese sentido sí puede alertar a la población, efectivamente la que tiene menos recursos, a que su atención se vea obstaculizada por los migrantes. Eso tiene que ver. O sea, creo que los datos que presentan ustedes son impecables. O sea, la forma en que los migrantes sobrecargan los sistemas, los servicios públicos, es mucho menor que la forma en que la sobrecargan los chilenos. O sea, la contribución versus el gasto es menor en el caso, es mayor la contribución y menor el gasto en el caso de los migrantes. Sin embargo, efectivamente, tenemos un grupo grande de la población que recibe un servicio que considera deficiente, y que hoy día cuando va a recibir ese servicio con el que no está satisfecho se encuentra con población migrante que quizás lleva menos tiempo en el país y que además tenemos un discurso, todos, creo que ahí somos todos responsables, pero pienso que ha habido bastante desde la autoridad, un discurso que nos muestra la migración como responsable de algunos de estos problemas. Entonces, efectivamente, van ocurriendo estas situaciones que afectan la convivencia. Otro de los temas, por ejemplo, es la educación, que el 24% responde que efectivamente sí estaría dispuesto a recibir migrantes con la condición de que se les garantizara el derecho a la educación de sus hijos. Sin embargo, eso también es relativo, y eso también tiene que ver con un dato que lo sacábamos a través de otros organismos que hacen estudios, que plantearon que este año, el año que acaba de terminar, 11 millones de fake news se replicaron a través de las redes sociales, y una de ellas tenía relación con la migración, y de que efectivamente las fake news que se estaba replicando era que no encontraban un jardín infantil para una niña porque estaba lleno de migrantes. ¿Se rebate eso? Sí, efectivamente. O sea, nosotros tenemos un sistema público de educación desde el preescolar, escolar, con capacidad ociosa hace mucho tiempo. Tenemos una población que está no solo envejeciendo, sino que además prefiriendo el sistema subvencionado o el sistema privado de educación. Por lo tanto, nuestro sistema de educación pública estaba en una crisis y ha sido de alguna forma rescatado por esta población migrante que efectivamente, insisto, requiere esfuerzos de convivencia, porque estamos conviviendo con gente, con grupos con los que antes no habíamos convivido, y eso requiere esfuerzos, pero respecto al nivel de servicio, respecto a la contribución que hacen a la educación, sin duda los migrantes han permitido que el sistema de educación pública se mantenga en buen nivel. Está demostrado que se nivelan bastante rápido y que una vez nivelados contribuyen no solo a la convivencia, sino también al rendimiento de sus pares. Es un estudio, del CEP, ¿sí? no de Espacio Público, sino del CEP de Silvia Aguirre, que escribió una columna hace poco indicando que una serie de elementos favorables de la participación de migrantes en educación. Otro de los temas es que lleguen personas de clase baja. Eso es una de las preocupaciones de los chilenos, porque se asocia la clase baja a la pobreza, a la delincuencia. ¿A qué se está asociando la pobreza y por qué se rechaza la pobreza? No la queremos ver nunca, ni para los chilenos ni para los extranjeros. Sí, mira, ahí hay un dato bien interesante que viene de la otra pregunta que hacemos nosotros, que es sobre la integración en barrios. Si bien ahí la respuesta es bastante positiva, cuando uno hace el doble clic y les pregunta qué condición haría más favorable la integración en barrios, aparece el tema de la seguridad. O sea, hay una relación completamente injustificada entre nivel socioeconómico y delincuencia. O sea, y ahí lo que tenemos es, de nuevo, la seguridad es un problema... es el problema principal de la sociedad chilena y se asocia a cualquier cosa desconocida. Yo pienso que me puedo sentir más inseguro. Porque de acuerdo a la encuesta CEP, que tú mencionabas, el CEP como centro de estudio, la encuesta CEP pone claro, efectivamente, a la delincuencia como el principal problema que está preocupando a los chilenos. Sin embargo, dentro de esa lista no aparece la migración. Pero la migración, de acuerdo a lo que ustedes han observado, sí está relacionada cuando se hace el link con la delincuencia. Sí, la gente la relaciona. Además, en otras encuestas, no en la del CEP, vemos una evolución significativa de la migración dentro de las preocupaciones de las personas. Y no solo la migración, sino que el control de la migración. O sea, se ha instalado un discurso en la encuesta bicentenario de GFK y la Católica. Hay un 44% de las personas que identifica en la migración un conflicto. En otra encuesta que también hace Ipsos, identifica ya más de un tercio de las personas considera que el control de la migración es una de las labores prioritarias del gobierno. O sea, claramente se está dibujando un discurso
consenso en torno a algo que puede ser un beneficio social tanto mayor como la integración social, se está dibujando hoy día como un conflicto, y nosotros vemos con preocupación eso, sobre todo porque está basado en prejuicios y basado en preocupaciones que no están en la evidencia. Creo que hay desafíos tremendos en la integración, en proveer servicios de calidad a los chilenos y a los migrantes, pero hoy día no estamos pudiendo atender esos problemas porque estamos preocupándonos de rebatir un discurso que no tiene bases en la realidad. Efectivamente, de acuerdo a lo que estamos planteando y a lo que estamos viendo, lo desconocido siempre es una amenaza, es visto como una amenaza, y en ese sentido los chilenos también ven el cambio cultural y el cambio, entre comillas, de raza como otra de las amenazas frente a lo desconocido, a lo que no teníamos antes en nuestro país. Efectivamente ha cambiado la cara de Chile, ha cambiado la gente en Chile. Efectivamente, y de hecho una de las preguntas que nosotros hacemos es que identificamos algunas frases y les decimos qué tan en acuerdo o en desacuerdo está con ellas, y vemos claramente que ahí vemos una disposición a compartir con migrantes, por ejemplo, que migrantes compartan con mis hijos, compartir con ellos en el trabajo, que Chile sea un país multicultural, tienen bastante aceptación, pero cuando yo tengo que reconocer la contribución cultural que hacen específicamente los migrantes, si digo que su cultura me parece que aporta, si digo que dan un nivel de servicio amable, resulta que la respuesta es mucho más baja. O sea, tenemos disposición a compartir con los migrantes, pero aún parece que no hemos visto el valor de los migrantes en nuestro país, y ese es un desafío que tenemos por delante. Y eso también, claro, ustedes hacen preguntas respecto a la percepción y a la sociabilidad con los migrantes. No hacen preguntas sobre la intimidad con los migrantes, si estamos dispuestos a recibirlos en nuestras casas, si estamos dispuestos a que se casen con nuestros hijos. Bueno, ese será parte de otra encuesta. Esa pregunta la hizo Chile Dice de la Diego Portales, y efectivamente la respuesta era bastante alta. Ahora, en esta encuesta siempre está el riesgo de que la persona conteste lo que cree que es correcto. Claro. Pero también nos dice algo eso, nos dice que la gente ya sabe lo que es correcto y que ya tenemos un consenso respecto de eso. El problema es que al parecer en migración nos falta llegar a algunos consensos todavía. Muy bien, Daniel García, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo los datos de esta encuesta de Ipsos y Espacio Público. Con estos datos nosotros nos vamos a la primera pausa aquí en 360, no se vaya. Seguimos conversando de este tema que está acaparando la discusión pública, privada, nacional e internacional. No se vayan.